Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Como les anuncié en el día de hoy, hoy hablaré de un general y de un comandante de la revolución. Ambos fueron ministros del interior en Cuba y al sustituirse uno por otro eso creó sus ronchas y siempre hubo una gran tirantez entre ellos. Pero ¿se acuerdan de la termonuclear? Mejor dicho, vamos a utilizar la palabra correcta, la electronuclear de Juraguá, esa que por suerte no llegó a construirse porque hubiera sido la debacle de Cuba y del Caribe. Pues tenía la misma tecnología que la rusa, más o menos, no había mucha variante con la que se instaló en Ucrania. Y ustedes saben cómo o cuán responsables son los cubanos y cuánto nos ha enseñado la revolución a entregarnos y a ser serios en todo lo que hacemos. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Esperen un segundo. Hace unos años, 10, 12 años, no recuerdo exactamente, un amigo del casino me contó, él estaba en República Dominicana y creo que se quedó por allá, cosa extraña, porque a los cubanos les gusta regresar a su patria. Bueno, pues este amigo con una de las tantas crisis que hubo en Cuba con la sal, no había dónde envasarla, ya había existido una tecnología china que fracasó, que no sirvió, por lo que fuera, y acude a República Dominicana para preparar a un grupo de operarios, porque se instaló una planta de envasado de sal de esa nación. Los operarios fueron allá, estuvieron 15, 20 días, un mes, no recuerdo exactamente el tiempo que me dice, preparándose y se instala en Cuba esa planta con una garantía de asesoría por alrededor de 5 o 6 meses. ¿Qué sucedió, señores? El salario de los operarios era muy alto en comparación con el de los auxiliares. ¿Y qué empezaron a hacer estos operarios? En horarios de madrugada le daban 10, 15 pesos a este ayudante y lo dejaban al frente del equipo y se destrozó en menos de mes y medio que yo estaba destrozado, manguera rota, desajuste, bueno, lo que pasa en Cuba. Y bueno, esta termoeléctrica, vuelvo a equivocarme, sí, termoeléctrica, confundo a veces los términos con termonuclear, que creo que no se ha hecho ninguna todavía en el mundo. Ustedes saben que estaba al frente de ella, se creó un puesto para Fidel Castro, el hijo de Fidel Castro Díaz Balar, que tenía un cargo muy grande, o sea, era importante, el hombre hay que leerlo porque a los Castro les gusta tener varias cosas y ponerse títulos nobiliarios bien grandes. Secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica de Cuba y de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Nucleares, tremenda importancia, y él estaba al frente, tenía que ver con la termoeléctrica. Pero es que y bueno, ahora que hablamos de esto, por suerte en Cuba no hay nepotismo, los Castro acabaron con eso. Simplemente Fidel era el primero, Raúl era el segundo, su hijo Fidelito, que se suicidó hace unos años, en el 18, tenía este cargo. Vilma Espín era la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y otros cargos en función de eso. Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, se le inventa un cargo que nunca había existido en la visita de Obama y se pone un departamento de defensa que controlaba todos los organismos y bueno, que fue un fracaso. Y ese organismo no existía, parece que se le ocurrió allí para tener a su hijo al lado, Alejandro, el tuerto, como le dicen, se inventó este cargo y estuvo un tiempo al frente de él. Tenemos también a Mariela Castro Espín al frente de la CNC y Ramón Castro, que estuvo al frente del Valle del Perú. Son 5 o 6, pero eso no es por nepotismo, es por méritos propios,
por lo genial que son los Castro y compañía. Bueno, bien. Esta termoeléctrica era atendida por 4 organismos. El Ministerio de la Construcción, el Centro de Energía Nuclear de Cuba, el Ministerio del Interior, por lo que cabía, y el Comité Central, que se mete en todo y controla todas las cosas importantes, y por eso, bueno, el partido al frente, bueno, ahí están los logros que ha llevado adelante el partido, que es quien nos dirige orgullosamente y eficientemente. Bien, eran 4 organismos ahí. Imagínense ustedes. Pues bien, se va a dar una reunión porque había que construir una nave para los equipos auxiliares. El del Minin, el que atendía eso por el Minin, el que trabajaba por la termonuclear, por la parte nuclear, y el Ministerio de la Construcción estaban de acuerdo en que esto era necesario hacer una nave, construir una nave para los equipos auxiliares. Esa reunión están todos y llega primero el ayudante, el jefe de despacho, no sé el nombre que tenía, de Raúl, y esto es cierto, no hay nada, el cuento me lo hace directamente el hombre que tuvo que ver con esta situación. Y él le comunica a estas personas, los que estaban al frente ahí, eran 4 o 5, que estaban por cada uno de los organismos, eran 4 o 5, porque había 2 por el Minin y esas cosas. Le dice que Ramiro no estaba de acuerdo, y le dice, bueno, ¿y por qué Ramiro no estaba de acuerdo? ¿Qué elementos maneja Ramiro para esto? Y él le dice, bueno, para que lo sepan y estén preparados, Ramiro no está de acuerdo. Llega Ramiro, atención, toda la atención que llegó el hombre guapo del Moncada, de todo, el hombre que estuvo en todos lados y el hombre que dirigió el Ministerio del Interior con mano férrea y acabó con media Cuba. Llega Ramiro, empieza el debate, cada uno a exponer sus criterios, empieza el ingeniero nuclear a hablar. Ramiro lo interrumpe y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Eso fue lo que él entendió. A Ramiro le preguntó que tú sabes qué fui yo, pero bueno, él entendió esto primero. Y le dice, bueno, sí, cómo no, usted es comandante de la Revolución, miembro del Comité Central. Todo. Y dice, no, yo te pregunto que si tú sabes qué yo fui. Acuérdate que yo fui ministro del DESA. El DESA era un poco algo que tenía que ver, Departamento de Desarrollo, todos los nombres esos bonitos que tenía que ver con la agricultura, pero era en general, venía siendo el Ministerio de la Construcción. Y bueno, usted fue ministro de eso. ¿Y qué? Pues bueno, ese es el argumento más fuerte que le esgrimió este individuo, Ramiro Valdés, a este hombre que era ingeniero nuclear. Y Ramiro, después que le dice quién es él y le explica todas las cosas que él hizo estando al frente del DESA, le dice, ¿y tú qué eres? Este hombre le dice, no, yo soy ingeniero nuclear. ¿Y ustedes saben qué le dice Ramiro Valdés? Ah, chico, tú no sabes nada de esto aquí. Miren el nivel de falta de respeto, de desprecio, de tratar de humillar a una persona mucho más preparada que él, con capacidad y sabiendo de lo que estaba hablando, pero bueno, él era comandante de la Revolución y eso es un cargo, eran 5 solamente los que bajaron de la sierra y se les otorgó ese grado de comandantes de la Revolución. Y el hombre me hace el cuento y me dice, si llega a ser otra persona, no sé qué hubiera pasado, pero yo con Ramiro, equivocarse con Ramiro cuesta muy caro y él calla. Finalmente, Ramiro, después que le dan todas las explicaciones, Ramiro dice, no, aquí no hay más nada que hacer. Acuérdense que Ramiro estaba ahí por el Comité Central. Le dice, no, la nave de equipos auxiliares no se va a construir. Ya no se va a construir la nave de equipos auxiliares, se levanta y se va. El que está por el Minin, en esos momentos, estaba de ministro del Interior, el comandante, el general de división, José Abrantes. Ese José Abrantes, que cuando cayó en desgracia, quien en aquellos momentos ocupaba el cargo era fiscal, fue el fiscal de esa causa,
no recuerdo, era general de brigada, general de división, después fue presidente del Poder Popular. Bueno, ese general de división al cual este individuo, este fiscal, dijo públicamente que quién era José Abrantes, que lo único que había hecho era correr 20 kilómetros al lado de Fidel cuando Fidel fue a Chile. Y entonces las preguntas que surgen es, ¿y quién le dio los grados de general de división? ¿Quién lo puso al frente del Ministerio del Interior? Él no fue, ni usted tampoco, fiscal. Eso fue Fidel, que era quien designaba los cargos. Entonces, bueno, como ya no convenía esto, bueno, trataron de minimizar lo que hizo él. Realmente no se merecía el cargo que tenía, porque él no había hecho nada, simplemente estuvo de escolta cuidando a Fidel, pero bueno, era amigo de Fidel, le cayó bien a Fidel y ustedes saben cómo opera esta situación. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo es posible que este hombre esté cuestionando públicamente a un tipo que fue una pila de años ministro del Interior, que fue miembro del Buró Político y todos los cargos que la acompañan a estos personajes? Pero bueno, ya, como estaba en desgracia, podía decir esto. Bien, termina la reunión, como les decía, y el que está de representante del Minin allí llama a Abrantes y le dice, oye, acaba de terminarse la reunión y Ramiro dijo que no se hacía, que no se podía hacer eso porque él no estaba de acuerdo y él era quien cortaba el bacalao. De otra forma, es una manera de decir que los cubanos conocemos. Abrantes, usted sabe lo que le dijo. O sea, usted se va a dar cuenta de que no hay un análisis serio, de cuántas barbaridades se cometieron y se cometen en este país por esto de la imposición del poder, y yo estoy por arriba y no me importa analizar. Tú estás en pugna conmigo porque los dos, repito, Abrantes y él estaban en pugna. Eso era conocido dentro de las altas esferas y en las bajas esferas de la población y de los altos dirigentes del país, que había pugna entre ellos, había rivalidad, que, de Abrantes hay mucho que decir. Abrantes era un corrupto. Ustedes saben que la causa 2 creo que se llamó, del 80, del 80, no recuerdo en qué año fue la causa de Abrantes, creo que fue en el 80. Salieron a relucir muchas cosas, el hombre que daba carros, el hombre que regalaba casas, el hombre que tenía queridas, el hombre que no respetaba nada y siempre iba a conseguir lo que él deseaba desde el punto de vista de sexo. Era un corrupto total, lo sabían todos, pero ahí estaba de ministro. Pero bueno, cae en desgracia cuando la causa 1, se recuerdan eso, ¿no? Cayó en desgracia cuando la causa 1, desde ahí, por todo el desastre, todo el relajo que había, que aquí lo conocía todo el mundo, en Cuba lo conocía todo el mundo. Nadie puede estar ajeno de que existió un departamento en el Minin y que de un general salía, iba a Colombia. Todo ese tejemaneje tenía que conocerlo desde el 1 hasta el 31. El departamento Z. Y bueno, Abrantes paga consecuencias. Dice, bueno, este hombre no puede seguir de ministro. Lo detienen, lo sacan del ministerio, cosa que debieron hacer también con Raúl, porque Raúl era el ministro de la FARC y había varios oficiales de la FARC involucrados en esta situación, como había también la situación de la candonga en Angola, o sea, el cambio pomo por botella, que lo conocía todo el mundo. Yo estuve en Angola en el 76-77 y ese candongueo existía y la alimentación se resolvía muchas veces así, cambio un abrigo, cambio una colcha, y al nivel de misión también existía eso. O sea, había un grupo de elementos para que Raúl saliera del aire. Todo el mundo esperó esto, pero no es imposible. Ese era de los Castro, es el segundo al mando de esta nave que se está hundiendo desde el mismo año 59. Bueno, le estoy haciendo para poner en contexto quién era Abrantes, que después murió, dicen que de un infarto en la prisión. Es posible un hombre que se daba estos lujos, que tenía carros, que tenía casa, que tenía amantes, y ir a una prisión, por muy bien que estuviera allí, puede haber muerto realmente de un infarto
o puede haber muerto por un infarto provocado. Eso quedará para la historia. ¿Qué pasa? Tarde o temprano se sabrá, nada está oculto en este mundo. Pero bueno, llaman a Abrantes, como les decía, y dice que Ramiro no está de acuerdo con que se haga la nave de equipos auxiliares. Y ustedes saben, amigos, ¿qué le respondió a Abrantes? Bueno, ahora por mí, los cubanos saben qué palabra viene ahí, se va a hacer la nave auxiliar. Finalmente, la nave auxiliar no se pudo hacer, no por lo que había impuesto o la decisión que había tomado Ramiro. Ya Abrantes, que era el que estaba constantemente allí y tenía la información, había decidido hacerla por eso mismo. Y no se pudo hacer porque ya empezó la desgracia, empezó a faltar el recurso, empezó la situación a agravarse y esa nave jamás se pudo hacer. Tienen una muestra de todo lo que ha acompañado al poder durante estos 64 años, cómo ante el poder todos callan y cómo existen estos chanchullos, estos joretes a ese nivel de lucha por el poder que, como dije, se reflejan más en las alturas que abajo a nivel de un taller, de una pequeña empresa. Porque en una pequeña empresa se busca, hay que trabajar, hay que producir, hay que estar allí. Y bueno, no hay ninguna prebenda, no sea lo que tú metas la mano y te lleves el arroz, el frijol o lo que pase por tus manos. Pero no tienes las prebendas que tiene un ministro, un viceministro, un miembro del Buró Político, un miembro del Consejo de Estado. Y esa lucha por tener un carro, por tener un chofer, existe ahí arriba. En la base es más difícil hacer esto. Y la corrupción está en los niveles medios e intermedios y en algunos un poco más altos, que, como decía, bueno, tienen ese poder, pueden hacer eso. Y la corrupción no es solo que tú robes, que tú desvíes recursos. Y eso existía. Lo que pasa es que no podían pagar, porque como estaban allá, estaban acá, eran los jefes, no tenían que responder ante nadie. Y solamente cuando caen en desgracia es que sucede esto. Recuerden el caso de Luis Orlando Domínguez, que estaba haciendo una mansión, que había regalado carro en el ACC, que hizo todo lo que le dio la gana, pero cuando cae en desgracia sale a relucir y está detenido. Y bueno, esto es común en Cuba, que la gente decida por el poder que tienen y no por el derecho o por la razón de algo que se debe ejecutar. Y aquí tenemos los resultados, ejemplos, hay miles, no vale la pena exponerlos, ustedes lo saben. Espero que con este pequeño video y con esta situación que se formó alrededor de la, por suerte no concluida, termonuclear, electronuclear de Juraguá, comprendan un poco más cómo se maneja este país, cómo se ha manejado Cuba a través de estos 64 años, y es ahí una de las causas también de desastre, porque el poder en el socialismo es superior al del capitalismo, porque son cosas distintas y son elementos distintos. Y la corrupción en el socialismo es superior a la del capitalismo, sobre todo en las altas esferas. Y bueno, espero les interese el tema, comprendan, como le dije, qué pasa en el país dentro de la dirección del mismo. Un saludo a todos, hasta la próxima.